Saludos, familia orante. Soy Fray Jorge Betancourt, religioso de la Orden del Carmen, en un nuevo programa de Nací para Orar. Hoy nos detiene el Evangelio de San Marcos para meditar sobre la llamada que Dios hace a los hombres y mujeres. Una vocación, un deseo de Dios de hacernos partícipes de la vocación a la santidad, con una misión: la evangelización de los pueblos. Vamos a hacer lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 13. Y hago lectura para ustedes. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe, ni os escucha, al marcharnos, sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia orante, Dios está haciendo una llamada a través del evangelista Marcos. Una llamada que dentro de los evangelios dominicales nos mueve a un compromiso desde nuestro bautismo hasta llegar a una misión. El día que fuimos ungidos por el Santo Crisma, fuimos configurados con Cristo. Les explico. Configurarse con Cristo significa participar de su sacerdocio, de su realeza, y sobre todo, pues, sabernos llamados a la santidad. Sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque tiene el deber de santificar. Profeta porque tiene el deber de anunciar a tiempo y a destiempo la buena nueva del Evangelio. Anunciar y denunciar. Y Rey, porque estamos llamados a participar con Cristo del premio de la vida eterna, el reino de los cielos. En el reino de los cielos, dirá San Pablo, recibiréis una corona de gloria que no se marchita. Hace referencia a las Olimpiadas romanas que San Pablo conocía, y cuando el que sale triunfador de las Olimpiadas romanas, pues recibía una corona de laureles dorados. Eso significa una corona de gloria que no se marchita. Para la tradición cristiana es el reino de Dios y participar de ese reinado con esa corona de triunfo. Es interesante porque en la tradición latina acompañamos a nuestros hermanos difuntos con coronas y hace referencia a esa corona de gloria que no se marchita. Las ofrendas florales que damos a nuestros difuntos son ese signo, coronas mortuorias, pero coronas que se convertirán en coronas de gloria por la santidad en el reino de los cielos. Muy bien, ya entendido eso, vamos al Evangelio. Vamos al Evangelio porque nosotros como familia orante, la iglesia en general, tiene un ministerio. Y Dios llamó, el llamado de Dios es un ministerio dentro de ese Cristo participado. Participar de Cristo. Un encuentro hermoso, un encuentro en que la tradición carmelita habla de estar en Él y Él en nosotros.
Entonces, hoy nos dice, pónganse en camino, lleven bastón, pero nada más. Bastón. ¿Han visto a nuestros obispos? ¿Han visto a nuestros pastores que llevan eso que se llama báculo, esa prenda significativa? Habla de un pastoreo, habla de un bastón para inclinarse. Hay una imagen, una foto de San Juan Pablo II con ese báculo papal que él usaba tan particular, que es un Cristo que parece que cuelga de la cruz, y el Papa se recuesta de ese bastón, como quien parece que está cansado. Para el camino lleva un bastón, dice Cristo, a los discípulos, a los hombres y mujeres que posiblemente se cansarán en ese camino para emprender una caminata, dar pasos y que el bastón sea nuestro apoyo. Les menciono a San Juan Pablo II porque la imagen es bien sugestiva. Él está cansado, ha envejecido San Juan Pablo II y guardamos esa imagen de un papa que se inclina y utiliza el bastón como un cayado que le da fortaleza para mantenerse de pie. Hay muchas imágenes del Papa con ese báculo, con ese Cristo colgante, pendiente de la cruz, y lo han usado como herencia los obispos, los papas, Benedicto y ahora Francisco, lo han utilizado en momentos específicos de la historia de su pontificado para decirnos que ese bastón, ese báculo, es signo de un hombre que continúa caminando. Es interesante porque tú y yo también podemos sostenernos con la cruz de Cristo. Nos vemos después de este corte. Familia orante, estamos hablando en el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13, sobre esa llamada que Dios hace al ministerio. Una llamada que es participativa de Cristo. Y nos hemos detenido en el versículo que habla, lleven para el camino un bastón y nada más. Nuestras preocupaciones sostenidas por el bastón que puede ser la cruz de Cristo, en el que tenemos que inclinarnos y utilizarlo para seguir adelante nuestro caminar. Hace referencia al Evangelio de San Mateo que dice, el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. Ahí interesante porque tú y yo estamos llamados por Dios a un ministerio dentro de nuestro estado, sea el matrimonio, sea la vida sacerdotal, sea la vida consagrada, un seguir adelante. Y nos dice, no te preocupes por nada más, no lleves nada más. En las cosas del Espíritu, en una tradición espiritual amplia, solo hace falta sostenernos con este cayado, con este bastón, como hacen nuestros obispos, que se sostienen de su cayado para caminar hacia la iglesia. Observen las procesiones donde entra el obispo a los templos y cuando entra con su cayado, entra con su bastón y se sostiene y se apoya cuando va a comenzar un ministerio, un sacramento, en medio de su rebaño, en medio de su grey, de su iglesia particular que son las diócesis. Hoy, tú dentro de tu matrimonio, tomar la cruz y seguir adelante un camino de santidad,
llama la atención. No lleves dinero suelto en la faja, ni pan en la alforja, ni una túnica de repuesto, sino acogerse a la voluntad de Dios en nuestra vida y saber que muchos hombres y mujeres lo comido por lo servido. Posiblemente son hombres y mujeres pobres en las cosas de lo material, pero posiblemente ricos en las cosas del Espíritu. Una llamada hace Dios. No importa nuestra condición, no importa nuestro estado civil, no importa si somos sacerdotes, obispos, si somos esposos o esposas, si somos hombres solteros o mujeres solteras o consagrados religiosos, monjitas, consagrados en general. Una llamada de Dios a un ministerio, evangelización, llevar el evangelio. Hay unas consecuencias de anunciar el evangelio. Miren, el evangelio no siempre será bien recibido. El evangelio no es posiblemente una buena noticia que a todos cae bien. El evangelio significa también cambiar de condición de vida. El pecado tiene que ser desechado de una vida cristiana porque quienes escuchan el evangelio, cuando lo predicamos, tienen que cambiar su vida. Eso se llama conversión. Y ya hemos hablado muchas veces de la conversión, de la transformación, del encuentro con Dios. Y cuando uno anuncia, vayan. Cuando Él dice el Cristo a los discípulos, vayan. Es un mandato para un ministerio. Un anuncio del Evangelio de Cristo como un profeta. Anunciar y decirle al mundo lo que está mal, eso se llama la denuncia del profeta. Y el profeta no siempre es bien recibido. El mismo Evangelio lo dirá, un profeta no es recibido en su tierra, es desechado. Lean la historia de los profetas del Antiguo Testamento, es bien particular. Sufrieron. El profeta Daniel fue echado en un foso con leones, porque le había anunciado una gran desgracia si no se convertían al pueblo. Hoy tú también eres profeta. Profeta en tu estado, en tu casa, en tu trabajo, y el profeta no es bien recibido. Claro, yo aprendí hace mucho tiempo de mis hermanos carmelitas que hay que diferenciar dentro de la vida profética el anuncio y la denuncia. El anuncio de lo que está mal, no falta la caridad. La denuncia tiene que hacerse con caridad. Y hay dos palabras que son sinónimos dentro del castellano, pero que posiblemente tienen una carga diferente, una carga emocional muy diferente. Se llama la sinceridad y la franqueza. Aprendí de un hermano mío, carmelita, que su nombre propio era Franco. Y bromeaba con nosotros y nos decía a los frailes que aprendíamos, hay que diferenciar entre la palabra franqueza y la palabra sinceridad. Son sinónimos castellanos en la lengua española, pero hay una carga emotiva. La franqueza posiblemente no lleva caridad. En cambio, la sinceridad lleva caridad. Ser franco y sincero hay que diferenciarlo en cada momento. Hoy un profeta tiene que saber cuándo utilizar la franqueza y cuándo utilizar la sinceridad en nuestro diario vivir, porque podemos ser hirientes. Así que seamos profetas del anuncio y la denuncia. Nos vemos pronto, después de este corte. Familia orante,
estamos dentro del Evangelio de San Marcos que nos está llamando Dios a un servicio y a un ministerio. Hemos hablado de tu papel como profeta en medio del mundo. Los carmelitas, los que vivimos la espiritualidad carmelita, tenemos una particularidad, nos llaman los hijos de los profetas. ¿Por qué? Porque el profeta del Monte Carmelo es Elías y su sucesor, los hijos de los profetas, fue encabezado por Eliseo. Hoy tú también, bueno, si hablamos en temas puertorriqueños, también los puertorriqueños somos hijos del profeta. Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Y en él está depositado todo lo que es la tradición profética. El profeta que anuncia a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pues, dentro de nuestro diario vivir, también nos llaman a la santidad de vida, al sacerdocio. Una llamada ministerial al sacerdocio es la ordenación sacerdotal, pero una llamada general del mundo por los bautizados es participar del Cristo que santifica. Y santificar es sacerdos, hacer santo aquello que está a nuestro alcance. Y un hombre casado está llamado a hacer santo su matrimonio. Un hombre libre tiene que hacer santo su castidad y su libertad dentro del mundo. ¿Cómo practicar la santidad dentro de una familia? Bueno, en el matrimonio, que el padre y la madre sean ejemplo de unos hombres que buscan de Dios. En el medio ambiente en que estamos viviendo, eso ya es un reto. Un hombre y una mujer dentro del celibato o dentro de la vida casta tiene que ser santo. A nosotros los frailes o la vida consagrada, ese es nuestro distintivo. La vida consagrada gira en torno a ser santos. Cuando nosotros hacemos nuestros votos, profesamos nuestra vida religiosa, sea la congregación que sea, la orden que sea, somos llamados a la santidad. En la regla del Carmen, una regla antiquísima que data aproximadamente de 1208, entregada en el Monte Carmelo a los carmelitas por el patriarca de Jerusalén, San Alberto de Jerusalén, escribe en el primer capítulo, en el epílogo, dice: vivir en obsequio de Jesucristo. Y para nosotros eso es sinónimo de ser santos, vivir obsequiando nuestra vida a Cristo, dándole lo mejor de nosotros, la santidad. Una llamada a la santidad al servicio de Cristo sacerdote. Y tú y yo, dentro de un ministerio sacerdotal por Cristo, porque Él es el eterno y único sacerdote, podemos ser santos y santificar todo. Necesitamos estudiantes santos, que en la práctica del estudio sean lumbreras. Necesitamos trabajadores, obreros santos. Necesitamos que la santidad se haga presente. Hay otro aspecto dentro del ministerio, el reinado. Algo que ya les he dicho muchas veces, pero se lo repito en este momento. Ok, el reinado de Cristo es los que esperan el reino de los cielos. Nuestros santos carmelitas tienen frases preciosas. Santa Teresita del Niño Jesús dirá: quiero pasar mi cielo haciendo el bien a los de la tierra. Los mártires de la Guerra Civil Española, los que murieron en el 36, les dieron a mucho tiempo momentos de despedirse. Hay un sacerdote del que le tengo mucha devoción, el mártir Fernando Llovera, escribió una carta a su hermana antes de fallecer, de ser ejecutado, fusilado
en los fosos de Montpiu, en Barcelona, y escribe y deja dicho a su hermana: sé a dónde voy y me dirijo a la santidad. Iba a ser fusilado, sabía hacia dónde iba, y en un momento bien difícil de la historia del martirio en la Guerra Civil Española, le pidieron que se despojara de su hábito, y por cosas de la vida, dentro del hábito carmelita, se guarda un crucifijo en el mismo medio del pecho. Ocurrió algo, que mientras se despojaba, apareció ese signo cristiano, un crucifijo, y le pidieron ahí mismo que lo dejarían vivo si escupía el crucifijo. El padre Fernando Llovera se negó, y al negarse, junto con otro grupo de religiosos carmelitas, fue fusilado en esos fosos, los fosos de Montpiu, en Barcelona. Su cuerpo fue tirado a esos fosos, y lo que guardamos de él posiblemente son lo que dejó en su celda, o lo que pudieron guardar sus hermanos, los que pudieron salvarse de la persecución española. Pero él le dijo a su hermana en una carta, un mes antes, él sabía para dónde se dirigía. Él sabía. Edith Stein, otra santa carmelita, la judía, Teresa Benedicta de la Cruz, dejó escrito la ciencia de la cruz, y que cuando fue arrestada para llevarse a los campos de concentración, ella se abrazó a su hermana en el vagón donde las llevaban para ser ejecutadas, y cuando fueron desnudadas para llevar a las duchas, una se abrazó a la otra para tapar su desnudez. Y Edith, una mujer muy inteligente, Teresa Benedicta, sabía lo que iba a ocurrir. Eran las cámaras de gases. Deja claro que el martirio la llevaría a la santidad. Ser santo, ser profeta y rey es muy importante. Tú y yo, por el bautismo, tenemos un llamado a Dios. Que el Señor les bendiga.